Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con nuestro panel de los días jueves y tenemos acá a Alberto Mayol. Buenos días. Intendente de la región de la Araucanía. Como ha aparecido pero en cuanto Twitter, yo como 5 Twitter mandando mensajes directos a personas que no conozco, diciéndoles, por favor, el intendente se llama Luis Mayol, no Sí, es Alberto. y no tenemos nada que ver. No son parientes. Además. Ya tengo cargo con suficiente con mi padre, no es necesario otro Mayol. Otro Mayol. Por la derecha, por favor. Viviana Yacaman, ¿cómo estás, Viviana? Muy buenos días. Ignacio Tarud, que de tu vida, vicepresidente de la Juventud de Ópoli. Hugo Herrera, que es otro habitué, académico de la UDP. ¿Cómo están ustedes? Bueno, desgraciadamente, como lo planteé en el panel anterior, había una pradera muy seca que estaba nada más que a la espera de un chispacito. Y se produjo el chispacito ayer. Sí. Y no se sabe exactamente cómo puede continuar. Yo espero que las cosas tengan algún grado de contención posible, pero no me extrañaría que no fuera así. O sea, yo primero me gustaría saber una cosa respecto a quienes diseñaron todo este proyecto. La pregunta muy simple es, no digo que esto sea la única solución, ni mucho menos, pero para establecer la calidad del desarrollo de este plan. Entrevistaron, no sé, a los 3, 4, 5 principales investigadores en Chile sobre el tema mapuche. Llamaron a los académicos, los antropólogos principales que han investigado el tema por 20, 30 años, qué sé yo, para poder saber, digamos, qué pensaban y cómo veían ellos que se podía enfrentar esto de manera más adecuada. O sea, lo primero que uno debería hacer, o sea, esto es como si uno diseña el presupuesto de la nación sin preguntarle a un economista. Entonces, creo que es importante que digan eso, porque además, cuando uno vio el diseño original, es evidente que este diseño es un diseño fundamentalmente relacionado con el control a partir del uso de la violencia legítima del Estado. Ese es el diseño. Con un nombre ya muy inapropiado para el comando, porque no hay ninguna razón fundada, ni climatológica, ni conceptual para decirle comando jungla, esa cosa, digamos. Solo no. Que Colombia hay jungla. Sí, bueno, claro, por eso. O sea, no hay, acá no tiene mucho sentido y además tiene una imputación de una zona selvática con una ley propia, carente de sentido de lo humano y civilizatorio. O sea, le impone una conceptualización que no es justamente la que queremos que se produzca en la zona. Yo recuerdo que alguna vez en una investigación que estaba haciendo le solicité una entrevista al expresidente en ese entonces, Piñera, para validar ciertos hechos acontecidos durante su mandato respecto a los movimientos sociales, qué sé yo. Entonces él me pidió que antes de la entrevista nos hiciéramos una pre-entrevista, así como para saber bien de qué se trataba y qué sé yo. Entonces nos juntábamos, qué sé yo, y conversamos, y ahí vimos algunos de los elementos de la fecha, y qué sé yo, me acuerdo, puedo decirlo porque esto no fue la entrevista. Entonces le digo, me dice, mira, para mí todo cambió en el momento en que un muchacho muere por un balazo de un carabinero a fines de agosto del 2011. Entonces, claro, Manuel Gutiérrez, el 28-29 de agosto del 2011, es asesinado por un carabinero en una pasarela, ¿ya?, en Américo Vespucio. Entonces él dice, en ese momento nosotros que teníamos el tema más o menos puesto allá en el Congreso y como más periférico, dijimos, no, tenemos que hacernos cargo. Siguiendo la misma lógica, me imagino que el gobierno hoy, ¿ya?, va a decir este tema, lo hacemos preferente, o sea, tenemos que meternos con todo, porque efectivamente una situación como esta incendia la pradera. Entonces vamos a ver cuál es la solución. A mi juicio, y no significa que siempre que pase una cosa como esta, el diseño falló, no significa eso, pero en este caso a mi juicio es muy evidente que al menos hay que dudar de si el diseño funciona. Al menos. Yo quisiera recoger en la misma línea, me gustaría hacer un argumento también respecto del diseño, digamos, y de los métodos. Entonces, me parece que estamos combatiendo el fuego con benzina, porque
no hemos tenido como país todavía el entendimiento y el consenso respecto de la naturaleza del problema. Este es un problema territorial, étnico, no es un problema militar, es un problema político. Entonces, las soluciones militares, se llamen comando jungla o se llamen como se llamen, evidentemente van a conducir al fracaso porque están errando el rumbo. Y entonces ahí me gustaría hacer 3 puntos, ¿no? El primero es que el comando jungla en Colombia se crea porque hay una guerra civil de 50 años, hay la intencionalidad de combatir el narcotráfico, que trae asociado delitos muy graves como secuestro, extorsión, asesinato, tráfico, en fin. Esa es la función del comando jungla. Ir a entrenar a carabineros al comando jungla significa, de nuevo, tener una concepción militarizada de un conflicto que no es militar y que, por lo demás, en algunos documentos del gobierno de Piñera, como en el programa de Piñera y en el Plan Araucanía, se dice que este es un conflicto territorial. Entonces ahí hay un tema importante. El segundo punto que me gustaría hacer, que me parece el más peligroso, es que los incidentes hoy son confusos. Algunos dicen que hubo fuego cruzado, otros dicen que fue un disparo, bueno, que fue efectivamente un disparo en la cabeza por la espalda a un joven que estaba con un niño, además. La confusión me recuerda a mí a los falsos positivos de Colombia, precisamente. Los falsos positivos, para quienes no sepan, es un escándalo que estalló en el año 2006, por ahí en pleno gobierno de Uribe, donde se descubrieron que habían, hoy día sabemos, 2.000 casos de jóvenes mayoritariamente de 18, 30 años que fueron asesinados por los militares porque el gobierno necesitaba mostrar resultados en el combate a la guerrilla. La instrucción del alto mando del ejército era, a ver, así dice, esta guerra se mide con litros de sangre. Y se les pagaban el equivalente a 800.000 pesos a cada militar por cada cuerpo, por cada persona, por cada guerrillero asesinado. Por lo tanto, lo que pasó es que hubo personas normales, digamos, inocentes totalmente, que fueron asesinados y después se les puso carteles, cosas que lo hacían parecer como guerrilleros. Estos son 2.000 personas totalmente inocentes. Entonces, aquí lo que quiero decir es que ahí hay una confusión. No, si no hubo un enfrentamiento en la jungla, estaba este guerrillero y hubo un disparo. Estoy escuchando lo mismo que acá, ¿no? Y terminó muerto, entonces legítima la acción de la fuerza, el monopolio de la fuerza del Estado, como dices tú. Mira, no estoy diciendo que esto haya sido así, estoy diciendo que hay un peligro muy importante de cuando hay presión política de demostrar efectividad en el combate a algo que se te está escapando de las manos, entonces... Y venimos de la Operación Huracán. Venimos de la operación. Entonces tampoco es tanta fantasía, ¿verdad? Claro, no. Y el tercer punto que me gustaría hacer es que a mí me llama mucho la atención que esto se dé además en el medio de un esfuerzo del gobierno del Plan Araucanía, que es básicamente un esfuerzo de diálogo. O sea, hagamos diálogo político, entendamos, y de repente el comando jungla se mete. Entonces, a mí me parece que es una situación súper compleja que, como tú decías, era la chispa y esto está fuera de control. Yo creo que es grave, es muy grave el asunto, pero me gustaría marcar 2 puntos. Por una parte, respecto al tema policial, por decirlo así, creo que es relevante mantener las proporciones, porque a diferencia de es desproporcionado el nombre Comando Jungla, pero yo creo que no estamos aquí con todos los defectos que uno le puede imputar a Carabineros ante un problema de asesinato masivo de comuneros mapuche. De hecho, yo no miraría en menos una capacidad que tiene el país, que es que las policías están divididas. O sea, que hoy día la investigación del caso esté entregada a investigaciones, bueno, da más garantía de que cuando Carabineros presenta sus propias pruebas, y ya tenemos el antecedente de la Operación Huracán, que se descubrió, y de todos los cuestionamientos a Carabineros. Entonces no creo que sea una institución que en este momento tenga la capacidad de montar puestas en escena. No las grandes, pero las chiquititas parece que sí. No, por supuesto, pero hay una investigación que está en curso y donde está extraído Carabineros.
Entonces, en ese sentido creo que hay que reparar también en las fortalezas institucionales que tenemos, porque una de las grandes fortalezas institucionales, curiosamente, es que instituciones que eventualmente uno podría pensar que podrían ser cómplices de las mentiras de Carabineros en otras oportunidades han sido los principales en delatarlas, digamos. Las investigaciones de la PDI desbarataron buena cantidad de situaciones que se presentaron al principio como enfrentamientos. Los fiscales hicieron un trabajo también institucionalmente muy serio respecto de aquello. Y creo que eso, por lo menos, da un piso para que, si es que acaso las cosas son totalmente distintas a como lo planteó ayer el general director Hermes Soto y que ratificó el intendente, bueno, se van a saber. Claro. Y ahí viene mi segundo punto, que es con la cuestión del diálogo. O sea, creo que efectivamente el gobierno, como dice Alberto, el gobierno debiera tomar pie aquí. Este es un pie forzado, por supuesto. Nadie es de esperar, digamos, que no lo hayan buscado. Es un pie forzado. Pero como pie forzado lo está obligando a tomar posición. Entonces ahí me parece que es importante destacar estas fortalezas institucionales porque son las únicas que permiten construir algún tipo de confianza. La violencia siempre es brutal, pero en la medida en que la investigación puede quedar a cargo de una institución independiente, bueno, este asunto puede no terminar tan mal. Ahora, claro, esto exige, escuchaba hace un rato a Pedro Cayuqueo, esto exige un protagonismo del gobierno. Yo creo que lo que ha hecho el ministro Chadwick, que oficia de vicepresidente, para estos efectos está bien por la sorpresa del día y porque quizá hay una investigación en curso, pero acto seguido creo que el gobierno o toma partido en este asunto o ahí se va a producir un vacío de poder que efectivamente esos vacíos son como el aire, digamos, que permite incendiar la pradera. O sea, el gobierno debiera tomar esta agenda, mantenerse cerca de la investigación, mantener un rol de imparcialidad que garantice que la investigación se lleve a cabo en buena forma y seguir adelante con el asunto del diálogo. Aquí al final se trata de un diálogo entre dos partes que operan en muchos casos con desconfianza precisamente por situaciones como esta. Ignacio. Sí, yo creo primero importante expresar a la familia de Camilo Catrillanca nuestra solidaridad, la solidaridad de Evópoli también, porque por cierto que su fallecimiento es totalmente lamentable. Las circunstancias en las que se da también es profundamente lamentable y espero que se llegue a la determinación, bueno, ya se está investigando y luego de determinar las posibles culpabilidades de los responsables se tomen las determinaciones que correspondan. Y aquí yo creo que es importante también entender que el establecimiento de esta nueva unidad especial llamado Comando Jungla en la Araucanía también responde a un sentimiento, un sentir y una inseguridad clara, una situación de violencia que se viene arrastrando durante muchos años en la Araucanía y que viene en cierta forma a entregar a intentar solucionar un poquito este sentimiento de inseguridad de las personas y que tiene la Araucanía, por cierto, sumido en la pobreza y en una situación de vulnerabilidad extrema. Pero esto también viene de la mano de este plan, como estaba mencionando, el Plan Nacional por la Araucanía, que es una serie de medidas que está llevando adelante el gobierno del presidente Piñera, y que se ha destacado, lo han destacado incluso, lo nombraban hace poquito Pedro Cayuqueo, lo escuchaba hace poco en su entrevista, que destacaba el rol del ministro Moreno en establecer mesas de diálogos constantes con diferentes actores, tanto de la comunidad mapuche como de distintos actores que están inmersos en esta situación en la Araucanía. Entonces, claro, aquí yo tiendo a separar un poquito las aguas y pensar en esta situación como un punto, por cierto, lamentable, pero distinto y fuera de lo que significa este plan por la Araucanía. Pero ahí está lo incomprensible, porque de nuevo, a mí me gusta traer ejemplos de otros países porque tendemos a reinventar el hilo negro constantemente. Y aunque lo voy a decir con toda claridad, es una situación completamente diferente a la que voy a mencionar ahora,
en Palestina, que es un conflicto territorial, Realmente. La militarización, el hecho de que la seguridad, como tú estabas diciendo, o que en nombre de la seguridad se controle, se militarice el territorio, lo único que genera y ha generado durante décadas es la resistencia, el incremento de violencia armada, que es una escalada que sabemos no termina, y eso de nuevo en el marco de conversaciones de paz y Arafat y Oslo y Camp David y todo lo demás. O sea, no sirve el diálogo de Plan Araucanía si es que al mismo tiempo el gobierno va a permitir, de nuevo, hay separación de las policías, pero Carabineros, que es la fuerza policial que está actuando en este caso, depende del poder civil. Entonces, si Carabineros, que depende del poder civil, del gobierno, de la moneda, hace intervenciones militares de esta naturaleza mientras está ocurriendo el diálogo, entonces tenemos un problema más o menos importante y no vamos a llegar a ninguna parte. Sí, pero hay que ver de qué naturaleza es la intervención. Mientras no haya investigación no lo sabemos. Eso yo creo que es un poco apresurado, o sea. Pero hay un comando especial del GOPE para combatir, ¿qué? Delitos comunes, como dice el intendente Mayol, que no tiene nada que ver contigo. O sea, él salió inmediatamente, sin investigación, dijo, esto es delito común. Sí, no, si aquí los intendentes para estos efectos yo los dejaría de lado, porque en Chile son impotentes, y ahí viene mi problema con los... información, además. Claro, pero bueno, opina lo mismo que uno, lee en el diario. Está esperando lo mismo que nosotros. Ni el intendente de la quinta región puede solucionar Quintero, tiene que ir la ministra, aquí él no lo va a solucionar. Con todo respeto por Mayol. Por mi falso tío. Por el intendente Alberto Mayol. No esperemos soluciones a esto de Mayol. O sea, esto tiene que venir o de Moreno, si lo dotan de los poderes para eso, o de Chadwick, o de Piñera. Hay otro problema. Es que ahí tú planteas un tema que es súper importante, porque si uno mira el plan general, ¿ya? El plan es una declaración de un conflicto territorial, un tratamiento del problema social desde el punto de vista económico y una solución policial. Las tres cosas podrían conversar, pero habría que ensamblarlas, digamos, no es tan fácil. El conflicto territorial declarado no tiene en ninguno de los anclajes que estamos viendo, no tiene en ninguno de ellos una solución. O sea, en ninguna se plantea, y entonces aquí entra el tema territorial, cuya solución será, qué sé yo, la entrega de tierra, un proceso de expropiación, o no dice nada de eso. Lo que dice fundamentalmente, o sea, yo lo que siento aquí es que es el típico, declaramos que es un conflicto territorial, lo que nosotros sabemos y estamos convencidos de eso es que es un problema de Lucas, es la región más pobre de Chile, que podría ser un diagnóstico perfectamente válido, porque los datos en grueso dicen eso. Insisto, sin preguntarle a ningún investigador de la zona. Pero los datos en grueso, así mirando los datos del INE, mirando los datos de los ministerios, mirando la CACEN, van a decir, sí, es la región más pobre de Chile. ¿Ya? Hay un problema con el empleo, obvio, porque tiene la tercera actividad productiva del país, pero el empleo en el sector forestal se produce no todos los días. Tiene 5, 6, 8 años entre la siembra y la cosecha. Y por tanto el empleo no se produce permanentemente y la mayor parte de entonces las personas tienen que vivir en condiciones de tala ilegal, fundamentalmente, que no da el pie. Quienes hemos hecho investigaciones en la zona sabemos que esa tala ilegal se la venden a los municipios que saben que esas personas viven de tala ilegal y que no tienen a quién vendérsela. Se la venden al municipio, el municipio reparte esa leña gratuitamente a la gente, ¿ya? Le paga por la cuestión y sabe que o sea, es parte, y todos saben. Entonces, en medio de toda esta farsa, ¿ya? La verdad es que tenemos claro cuál es la estructura de la solución. Hoy día lo que falló, para ser concreto, porque como no está integrado, falla por parte, lo que falló no es Alfredo Moreno. Y Alfredo Moreno en realidad en este punto no tiene nada que ver, porque su plan tiene que ver con el enfoque, diciendo que es territorial, social, socioeconómico, ¿ya? Lo que falló fue Chadwick, que es el enfoque policial. Ahí está la falta de coordinación entre ellos, como tú decías. Y que este plan en el fondo no es un plan, sino que son dos planes con tres nombres, con tres declaraciones distintas. Entonces, evidentemente tiene una inconsistencia y esto conduce a que Chadwick tenga que ponerse al frente
además en una condición específica, porque el presidente está fuera, que es lo que complica más el escenario, porque es la máxima autoridad en este momento, y no solamente está a cargo de las policías, sino que además está a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, o le fue una buena coincidencia también, depende cómo uno. Pero yo creo que es problemático, porque las soluciones que tú tienes cuando tú estás en primera plana con el gobierno. El gobierno es pura merma. Yo no veo aquí. Porque es la variable mala, el caos. Ningún tipo de beneficio. Cero. Claro, por eso el presidente fuera le conviene al presidente, no está dando la cara. Exacto, el presidente no está Bueno, salvo que tomen protagonismo en el asunto, o sea, que aprovechen esto para poner el asunto de la Araucanía. ¿Y cómo uno sale bien de eso? Hugo, si tú fueras asesor estratégico del presidente Piñera y te dijeran, oye, ¿de qué manera tú podrías revertir un poco el estado de ánimo de esto? La respuesta obvia sería: viene usted llegando como Shane en un caballo blanco del otro lado de las montañas, claro, baja a Chile y apenas llega, deja la crema. Que fue la forma en que él resolvió el tema de Carabineros con la salida de Bruno Villalobos. Se cambia el gobierno, viene Sebastián Piñera, recién ganador, con todo el apoyo, y ¡guau!, descabeza Carabineros. Es lo que uno sacaría. No lo va a hacer alguien por él, si es que él quiere intervenir, porque le quita el beneficio particular. Entonces, no, estos días son de tribulación. Estos días son de cálculo. Claro. ¿Cómo se hace? Por eso digo que es bueno que esté fuera, porque no está pagando el costo de estar en el lodo mientras la cosa está tan confusa. Pero sí me gustaría hacer solo una aclaración, porque me gusta ser justa. En el plan Araucanía se habla muy vagamente de tierra, ¿sí? O sea, como se va a estudiar la manera, la devolución de tierras y tal. Pero lo segundo que sí me gustaría destacar es que número uno es el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que debo decir, con pesar, el gobierno en el que participé, nosotros como centro izquierda, digamos, no hemos sido capaces de hacer en circunstancias que estamos todos de acuerdo, además. Y entonces, sí, yo creo que ahí hay un abordaje, es un elemento pequeño, pero es simbólico y es potente. Entonces, yo creo que ese plan, esa parte, como dices tú, ese tercio del plan Araucanía, estaba más o menos bien. Yo creo que más o menos en la dirección correcta. Esto es un error y esto es pérdida, y además denota, revela no solo la falta de coordinación, sino también de nuevo, autonomía de ciertas policías, del poder civil. Hagamos una pequeña pausa y después volvemos con el resto del panel. Somos la clave. Siempre me cortan. Oye, Héctor, el de la Ilíada, del domador de caballos. Un gran personaje en la Ilíada. Tremendo. ¿Cuál? Sí, no, por supuesto. El gesto de Héctor se refiere al episodio de la Ilíada, ¿no? Claro, exactamente. Pero es prehistoria, historia y actualidad la figura del padre. No, tremendo. ¿Tú eres padre? No. Ahora la actualidad. No sabes la que te espera. Aprovecha, compadre. Aprovecha. No solamente tiene beneficio en la ISAPRE, aprovecha para tener beneficio en un montón de otras cosas. Oye, bueno, este caso efectivamente va a ser dominante, pero han pasado otras cosas y están pasando cosas. Hay una seguidilla de proyectos legislativos que se vienen encima, casi en catarata, todos juntos. Tú tienes reforma previsional y ley de ISAPRE, el presupuesto que siguen los parlamentarios pegados ahí discutiendo. No sé si va a terminar hoy día o puede terminar mañana. Pero ahí hay también una serie de otras cosas. Simultáneamente a esto empiezan a pasar cosas que son muy interesantes y que yo creo que a veces, como se informa, muchas veces los periodistas informamos, o los medios de comunicación informamos de eventos individuales que no los asocian con otros. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo que el Poder Judicial viene dando señales a las ISAPRES de que hay determinadas conductas que son ilegales, sí, y que cada vez que van los afiliados a presentarse ante el Poder Judicial reciben un fallo favorable. Es un trámite. Es un trámite. Eso pasa desde al principio las alzas unilaterales de los precios de los planes, después el tema de la tabla, y ahora último el tema de las preexistencias, que fue una cosa grandota. En el caso de la AFP acaba de haber un fallo que fue patrocinado entre otros por el Consejo de Transparencia, donde se le exige a la Superintendencia y a la AFP
que tienen que entregar información absoluta de cómo se tramitan y se gastan y colocan las platas de los afiliados. Cosa que tú recibías antes un resultado final, pero no tenías ningún tipo de situación. En pocas palabras, el Poder Judicial le está traspasando, le está señalando hace rato al Poder Legislativo, viejo, hagan la pega, porque si no, esto se va a terminar judicializando. Y se vienen probablemente, o sea, sé de seguro que vienen otras cosas respecto a AFP, pero además vienen muchos otros temas que van a ser probablemente judicializados. Pongo solamente 2 ejemplos. Resulta que quienes toman las decisiones de inversión de la AFP, los ejecutivos, hay un mandato legal para todo aquel que hace una inversión a terceros, de que las inversiones propias también las haga en la misma inversión donde fue a tercero, porque si no puede estar haciendo trampa. La superintendencia averigua... ¿Cuál sería un caso como ese? Por ejemplo, que yo administre tu dinero, sí. ¿Ya? Entonces yo decida poner tu dinero en una determinada fondo de inversión. Pero resulta que tú no sabes que yo ya tengo inversiones en ese fondo de inversión. Y entonces con tu plata estoy subiéndole el precio a ese fondo de inversión. Aumentas el volumen. Aumento el volumen y genero una escalada eventualmente. ¿Ya? Entonces eso es relevante. Bueno, la superintendencia nunca le ha pedido a ningún ejecutivo que diga si tiene inversión en el extranjero, dónde invierte sus utilidades, si invierte todo en los mismos fondos A, B, C, D, E, que están disponibles para inversión general. ¿Ya? No, nunca le ha pedido para saber si está haciendo lo mismo la misma decisión que toma con nosotros. Eso va a ser un tema que va a aparecer de seguro. Otra cosa. La rentabilidad que a uno le informan es la rentabilidad del fondo de inversión. Cuando una empresa informa su rentabilidad, informa la rentabilidad absoluta. Me refiero a que informa lo que ganó la inversión y también descontando los gastos que tuvo que incurrir para poder llegar a esa inversión, ¿correcto? O sea, ninguna empresa dice, ganamos 43%, bueno, pero igual nos gastamos el 38% en gerentes, en esto y en esto otro y aquí y allá. Sería absurdo. No, te dicen, no, ganamos el 5%. A nosotros nos dicen, no nos dicen eso. Nosotros nos dicen, yo le informo del 10%, pero usted todos los meses me deposita el 11,5%. Nunca me dicen, si respecto a toda la plata que yo puse, mes por mes puse, ¿cuánto gané? Me dicen de la plata que ellos invirtieron y me cuentan por otro lado. Entonces, esos estándares probablemente van a seguir ocurriendo. Y bueno, y la tercera cosa, que es una cosa que ya me parece ya insólita, y es que, en definitiva, en un sistema donde lo que se reivindica, cuando dice, no, pero es que este es problemático por aquí, por allá, a veces sí, pero la ventaja es que la plata es tuya, resulta que tu derecho de propiedad nunca está activo. O sea, desde que... Hasta que jubilas nomás. No, tampoco, porque tú no puedes en ese momento decir, ya no, yo déjame retirar el 60%. Solamente renta vitalicia, claro. Pero no tienes derecho a decir, ¿sabe? Quiero que me compre una propiedad. ¿Sabe? Quiero tal cosa. No tiene derecho. Entonces, nunca está activo. El derecho de propiedad completamente falso. Entonces, está lleno de espacio, y por eso la reforma del gobierno probablemente se enfrenta a un escenario completamente distinto a lo normal. Un escenario donde va a estar lleno de flancos abiertos que no tienen que ver solamente con la discusión legislativa. O sea, este caso efectivamente es histórico porque abre una puerta que tiene que ver con la discusión en tribunales. Ahora me gustaría hacer un comentario político, que me llama tanto la atención que hemos, en la opinión pública y en el debate público, estamos hablando de las reformas de Piñera. Y voy a decir que la derecha hizo gárgaras durante los 4 años de Bachelet, hablando del frenesí legislativo, del reformismo sin control y de lo mala estrategia y de lo mal gobernado que estaba el país, porque queríamos desarmar todo lo que existía de una vez. Y hoy día tenemos, como tú dijiste, una tracalada de proyectos de ley que se les llama, además lo simbólico, ¿no? Se les llama reformas. Entonces, la reforma tributaria, que además es el mismo nombre de la presidenta, la reforma laboral, la reforma a las ISAPRES, la reforma a las AFP. A mí me parece bien interesante en términos como de la reflexión que efectivamente el gobierno esté haciendo este esfuerzo, que además no son reformas pequeñas, son totalmente estructurales. Detrás yo veo también el que al final del mandato, y en estos 2 años que son los únicos útiles, digamos, donde se puede legislar, porque después sabemos son años electorales,
el gobierno va a poder decir, nosotros sí tuvimos la intención de hacer cambios profundos a un sistema que consideramos injusto, pero la oposición, ¿no?, obstaculizadora, obstruccionista, no nos dejó avanzar, y en ese sentido creo, pero de todas maneras, o sea, creo que al final va a ganar, ¿no? Pero me parece interesante, no sé, que sea esta cosa de las reformas nuevamente. Sí, a mí, perdón, me parece súper bien que estén interesados en destacar, Vivi, que este es un gobierno reformista, que no está tranquilo con la situación actual del país, que también viene a responder, se ve en el tema de esta reforma previsional, que viene a responder a una situación que es muy clara, de un malestar social importante respecto a las pensiones, ¿ya? La reforma previsional viene a solucionar el problema de las bajas pensiones. Por cierto que todavía quedará por seguir discutiendo en el Congreso, que es donde corresponde, otras propuestas que vayan a perfeccionar el sistema, pero por lo pronto este es un gobierno que ha entregado propuestas importantes, por ejemplo la modernización tributaria, que viene a responder a una muy mala reforma del gobierno anterior, que hizo estragos en la economía, en el empleo, en la inversión. Entonces, y en este caso, en el tema previsional, viene a solucionar justamente el problema por la que miles de personas salieron a marchar durante todos los años del gobierno anterior, que fue el problema de las malas pensiones. Más allá del no más AFP, el problema que afecta a las personas son sus bajas pensiones. Y este proyecto promete un incremento y asegura un incremento de las pensiones futuras de un 40%, que eso es muy importante, de las personas que vayan a ingresar prontamente al mercado laboral, y además se hace cargo de aumentar inmediatamente las pensiones actuales y de los próximos años con aportes adicionales a la clase media, a las mujeres, el aporte a los más vulnerables. Entonces, destaco que estén interesados en este interés del gobierno de plantear reformas, porque además son reformas que vienen a solucionar directamente los problemas de las personas y que no son propuestas al aire, sino que pero son si tú serias y haces el estudiadas. cálculo político, sabes antes que eso no va a pasar, o sea, no solamente por la falta de mayoría en el Parlamento, sino también por los otros factores, los otros actores involucrados en el tema de la AFP y en los otros temas, ¿no? Y ISAPRES también, que son actores con poder. Son los poderes fácticos, digamos, de este país, que se ven afectados sus intereses y no se van a quedar tranquilos. Además, o sea, independiente que además muchas personas del gobierno puedan hacerle una llamada y decirle, compadre, no sé qué, igual va a haber una pelea brutal. Entonces tampoco es que, mira, vamos a hacer, porque de verdad, o sea, yo creo que hay un diseño político también comunicacional que asegura la instalación de esa narrativa de nosotros tenemos esa intención y que no fue culpa nuestra, no la pudimos hacer. Yo creo que hay una diferencia importante que no se ha destacado entre las reformas de Bachelet y las reformas de Piñera. Y creo que en esa diferencia radica la oportunidad de que aquí se logre producir transformaciones que afecten ese entramado de poderes fácticos. La gran diferencia que yo veo es que mientras las reformas de Bachelet se sabía de antemano que eran reformas que no tenían posibilidad de generar consenso en el país, porque había una mitad casi que estaba en contra, en opinión pública, pero mayoría en el Congreso. ¿Sí? No, por supuesto, pero eran reformas que polarizaban el país en cierto sentido. No estoy juzgando que sean buenas o malas. La tributaria fue muy mala, digamos, pero más allá de eso es un hecho. Mientras que las reformas que está proponiendo Piñera tienen posibilidad de generar consenso, porque se trata en todos los casos de temas altamente sensibles para el país y en donde sabemos que la que lo que hay no está funcionando.
Y eso lo combinaría además con otro asunto, el informe de cuán liberales son nuestros parlamentarios que sacó Claudio Fuentes de la UDP. Creo que es interesante porque de alguna manera vino al mismo tiempo a mostrarle al gobierno qué es lo que tiene que hacer, digamos. Sí, está clarísimo con quién tiene que buscar los votos. O sea, y ahí el argumento de la minoría se relativiza porque tenemos al Partido Radical y tenemos a la Democracia Cristiana y bueno, es ahí donde probablemente haya que hacer concesiones, haya que qué sé yo, y también, Luis Castillo lo va a pasar mal. Y digámoslo con todas sus letras, y que se trata de temas que eventualmente pasan por leyes, de lo que se denomina de alguna manera la agenda valórica. El estudio dice que Evópoli va a ser mayoría con la oposición. Si es que se trata de temas que tienen que ver con el mercado, Evópoli es más chiita que la UDI. Claro. En respecto del mercado, y por lo tanto ahí no se puede contar con ella. ¿Cachai? Es bien interesante No, esa encuesta en sí misma yo creo que es un tema, porque en el fondo posiciona sectores más moderados y sectores más extremos. Ahora, ese es un negocio que tienen que resolver ustedes, pero efectivamente Evópoli quedó como una UDI liberal, digamos, pero tan extrema más extrema que la UDI. Más económicamente de mercado que la UDI. Claro. Y valóricamente el tema del aborto, hace una semana, no sé. Son como el correlato. O sea, por favor, se dieron una vuelta carnero, pero ya así. Ahí tenías al lado del presidente de la Juventud. De que la semana pasada íbamos a hablar de eso y nos quedamos cortos de tiempo. Hablemos de la voltereta. Pero creo que esa diferencia entre las reformas de Bachelet y las reformas de Piñera pueden marcar un antes y un después, porque además le permitirían a la derecha más moderada tomar una agenda de reformas económicos sociales que además permiten esto mismo, que es cuadrar a sus filas, porque es lo único en lo que tienen más o menos posibilidad de ponerse bien de acuerdo, y ahí los sectores más extremos no tienen mucho espacio porque se está argumentando con el otro bando. Y por otra parte, ordenar sus filas, y por otra parte, encabezar un proceso de reformas que a esta altura son más que necesarias. O sea, yo estoy de acuerdo contigo y me parece súper interesante y oportuna la distinción. El matiz que me gustaría hacer es que también dentro de las reformas, ponte tú la reforma de las ISAPRES, ¿no? Que hay un diseño comunicacional que hace que todo el mundo diga, por fin, qué bueno. Pero estamos hablando del 20% de la población. Todavía queda pendiente una reforma entonces, o sea, cuando estamos hablando de la AFP, el 40%, sí, la cosa del pilar solidario y todo, pero eso, que vaya efectivamente a mejorar las pensiones de la manera en que se ha prometido, mira, perdóname, yo voy a esperar a que eso ocurra, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera hay algunas, comillas, reformas que tienen victorias rápidas pequeñas, pero que son pequeñas. O sea, que al final del día no dan cuenta del problema estructural que termina en la injusticia y la desigualdad. Entonces ahí es donde yo creo que el gobierno va a ganar, digamos, en decir, mira, no, pero al final del día porque lo que está haciendo no va a dar solución al problema, a los problemas reales. Yo distinguiría reforma por reforma. Es un poco apresurado decir lo que está proponiendo no va a generar soluciones, porque hay múltiples reformas y son múltiples los problemas. Yo creo que Pero déjeme hacer una pregunta que yo creo que es central en este tema de las pensiones. ¿Cómo se va a impedir que se le eche la culpa en caso que no funcionen las cosas al afiliado por haber tenido lagunas? Para mí eso es clave. La explicación que se ha dado oficialmente de por qué no funcionan en las expectativas que se generaron a partir del nacimiento de las AFP es que tú tienes dos problemas que se consideran problemas. Uno, tienes muchas lagunas. En pocas palabras, el afiliado es un imbécil porque no sabe cómo mantener un empleo. ¿Ya? Y no cotiza, no más. Por eso, no cotiza porque no puede mantener un empleo. Si al final o no cotiza con empleo también. Claro. Bueno, y la segunda, el afiliado es el culpable porque tiene una expectativa de vida mayor de la que debió haber tenido de acuerdo a los primeros índices de la... Tal cual. El afiliado es siempre, tercero ganan siempre poco. El culpable, claro. Y además tienen un pésimo empleo y por lo tanto su 10% de cotización es muy bajo.
Pero aquí hay que evaluar también cuál es esta promesa que ha hecho el gobierno con esta propuesta, con esta reforma. Se ha dicho que se va a asegurar un 40% de incremento en las pensiones futuras, y eso es porque en definitiva estamos aumentando el 4%, del 10 a un 4%, un 40% además por sobre el ahorro actual. Por lo tanto va a asegurar un 40%, si es que se cumple, las pensiones actuales. Cotice o no cotice, tenga alguna. ¿Pero te puedo mostrar la letra chica de eso? No, no. ¿Te puedo mostrar la letra? ¿Cuál es la letra chica de eso? ¿Cuál es el problema? Nosotros decimos tenemos un sistema mixto. Sí. Tenemos un sistema mixto en la provisión, pero no en la recaudación. La recaudación del sistema de pensiones chilenos es 100% a privados. La provisión desde el Estado, la provisión de pagos de pensiones, supera el Estado lejos a los privados. O sea, la plata se le pone a los privados, pero quien pone la plata al pagar las pensiones fundamentalmente es el Estado. ¿Ya? Muchas incluso de las plata... Alguien diría negocio redondo. Negocio redondo. La plata muchas veces te llega diciendo que llega de tu AFP. Cuando tú eres la pensión mínima solidaria, te llega diciendo, la AFP me depositó tal plata. Esa plata es del gobierno. Esa plata está en presupuesto de la República, ¿ya? Pero llega con la marca y se entiende que viene del sistema. Tenemos además que la plata, por ejemplo, que usa la asociación de AFPs para poder hacer promoción de su sistema y qué sé yo, es plata que viene de nuestra recaudación, que es un tributo, estamos obligados a pagarlo. ¿No? Es un impuesto que va a un privado, es una cosa que nos cuesta entender, pero es un impuesto que va a un privado. ¿No? Nos cuesta entender porque eso se llama feudalismo, pero bueno, ¿no? O sea, aquí está lleno de elementos, pero te podría añadir una serie de otros elementos que tienen que ver no solamente con la dimensión de los cotizantes y la dimensión de los pensionados. Pongo el siguiente ejemplo, casos reales. 2 empresas medianas, o sea, son empresas grandes para lo que son los estándares que uno conoce, 300, 400 trabajadores. Hace 20 años atrás, una ganaba 100, la otra ganaba 90. La que ganaba 100 logra entrar, porque es casi mágico, no hay muchos criterios, es casi ad hoc, a ser AFPable, que significa que las AFP pueden invertir en ella. La que gana 100 logra entrar. Pasa a ser una empresa que gana 500. La empresa que gana 90, que no ha cometido ningún error en el sistema, ni tiene ningún defecto, pasa a ganar 50. Pierde capacidad de competencia, porque una empresa se hizo AFPable. Por razones milagrosas, porque tenía mucho que ver con la red de contacto. O sea, aquí es un sistema que tiene muchas caras, y en muchas de ellas hay problemas operativos, que son los que estamos viendo hoy día con los pensionados, y en otras hay caras que tienen que ver con lo que nosotros llamamos livianamente, ¿ya?, irregularidades, situaciones que son corrupción. O sea, ¿por qué alguien ha regulado, por ejemplo, empresas AFPables están los casinos? ¿Nos parece bien que los casinos sean AFPables? Entonces, revisen el listado de empresas AFPables y revisen el listado de empresas no AFPables. Tú perfectamente podrías decir, oye, pero ¿por qué esta sí y esta no? ¿Por qué este mercado está siendo distorsionado por esta capacidad ilimitada de financiamiento que significa la AFP? Está lleno de caras. Entonces, si esto no lo vemos por un solo lado, y yo creo que lo que está haciendo el gobierno es una mirada todavía muy reduccionista, porque si cree en el mercado, bueno, crea en el mercado. Y crea que las personas al final del día, con algunas regulaciones, todo lo que quiera, tenga derecho a sacar su plata, pero me parece muy injusto que los otros puedan seguir operando con tu fondo, ¿ya?, libremente, y en ningún momento tú tengas derecho a más o menos disponer de tus recursos. Yo creo que en la base de esta cuestión, o sea, de todos los problemas que mencionas, hay un viejo principio político involucrado, digamos. O sea, creo que hay que politizar el debate por lo mismo. Es Montesquieu. O sea, aquí hay un volumen de recursos que genera un polo de poder que es difícil contrarrestar si no se lo sujeta a un sistema estricto de controles, contrapesos, qué sé yo. Y creo que ahí está y las únicas columnas que me censuran son las sobre AFP. Ahí está Claro, uno no sabe, es un volumen de recursos que ya se lo quisiera una empresa. Las AFP se mueven en los niveles más altos del sistema financiero mundial por la cantidad de recursos que tienen y con la cantidad de recursos que llegan. Son un país.
Claro, entonces, efectivamente. Entonces, frente a eso, creo que hay que pensar en el asunto que tú mencionabas hace un rato, de que lo que le interesa a la gente es que al final las pensiones suban, está bien. Pero aquí tenemos un problema político. O sea, las AFP son un problema político y hay que entenderlo como un problema político, porque efectivamente esta varita mágica o todas las irregularidades que podamos detectar van a seguir ocurriendo, porque son un poder inmenso. Entonces hay que... No digo con esto que sea necesariamente malo o que la gente de las AFP sean unos perversos tipos. Digo, así como está configurado el sistema, tienen mucho poder y hay que controlarlo. Déjame plantear lo que yo llamo la paradoja de este sistema. La paradoja del sistema es que la ley constitucional señala de que este es un sistema destinado a dar pensiones. Desde 1980 que se viene planteando eso, y eso se dice, destinado a dar pensiones. Pero simultáneamente se crea un mercado de administración de estas platas. Y se da la paradoja que el objetivo constitucional de dar pensiones es paupérrimo, pero la administración del nuevo mercado es extraordinario. O sea, esto formó lo que se llama en teoría marxista la acumulación originaria del capital en Chile. No había capitalismo, no había capacidad de una clase empresarial con capacidad de inversión. Entonces tú tienes una situación donde de repente la gente cree o puede creer que en realidad el sistema de AFP son las AFPs. Y las AFP no son el sistema de las AFP. Las AFP son un intermedio que debiera llegar al verdadero objetivo que tiene, que es dar pensiones. Seguridad social. Pero si tú lo miras desde el punto de vista del mercado que se construyó, ese mercado es potentísimo. Un mercado que puede, como tú dices, incluso censurar artículos de columnistas. ¿Y por qué? Bueno, porque es el administrador de una cantidad enorme de recursos, que no es el fin del sistema, todo lo contrario, es meramente un medio, pero que el medio es altamente rentable, mientras que el fin es altamente... Y que mantiene el privilegio de la administración con la reforma. Porque no es que o sea, es opcional, no sé qué, pero la AFP siguen pudiendo administrar el 4% adicional que se está planteando y por lo tanto se perpetúa esto que tú estás describiendo. O sea, es que yo creo que cuando uno lo considera como un asunto de poder o como un asunto político y no solo económico o no solo social, creo que el debate se puede volver más franco y esto mismo salir a la palestra. Y creo que también permitiría pensar en sistemas comparados, digamos. O sea, aquí estamos frente a un inmenso poder que se concentra en unas ciertas manos. Se lo puede dividir, por supuesto, se lo puede controlar. La otra opción, que también se ha propuesto, es el sistema de reparto. Pero el sistema de reparto hay que entenderlo también en su dimensión política. El argumento contra el sistema de reparto usualmente es que es menos eficiente o lo que sea. Que es menos, hay un hecho objetivo ahora, que es cuando tú tienes un país viejo y una tasa de nacimiento casi negativa, el sistema de reparto te falla en una medida porque no tienes suficiente, salvo que tú importes mano de obra, que es el trabajo de la inmigración. Sí, pero lo estamos echando a los migrantes. O sea, que pero el punto político, además, permite pensar en el sistema de repartos como un problema político. O sea, el sistema de reparto también significa una concentración inmensa de recursos que quedan en manos del poder político. Entonces, sea cual sea el sistema, creo que si uno lo considera desde una perspectiva política, puede empezar a pensar en los pesos y contrapesos que son necesarios para que no haya, en último término, abusos, digamos. Porque ahí, en ambos regímenes... Ahí entonces yo creo que hay consenso en que, en definitiva, lo que ha fallado más que nada es el Estado. Porque en todo mercado tiene que haber un marco regulatorio que permita que se den las condiciones para que no estemos hablando de este tema de la gran concentración de recursos en pocas empresas. Ya podemos hablar de que haya mayor competencia. El gobierno tiene 80.000, 70.000, 60.000 millones de dólares de presupuesto y las AFP tienen 200.000 millones. Ya, pues, pero por eso mismo, el día de la mañana escuchaba al presidente del Consejo para la Transparencia decir una propuesta que a mí me parece muy sensata y que viene al caso, de plantear que los directivos de la AFP informaran, hicieran una declaración de intereses
y de patrimonio de ellos y de sus familiares, para que así pudiéramos ir perfeccionando justamente este marco legal, para que no hayan... podemos seguir desconfiando del sistema de las AFP, pero aquí es un sistema previsional que abarca mucho más que las AFP. Obvio. Y si podemos ir perfeccionándolo en ese camino, hacerlo más transparente y más justo, yo creo que todas esas medidas son yo creo que el gobierno estaría en total acuerdo y aprobación de poder seguir con eso. ¿Hay alguna otro mercado que tenga un presupuesto colectivo superior al presupuesto de la nación? No. Pues mira, si yo hice el cálculo, si tú reemplazas todos los créditos empresariales desde la microempresa hasta la mediana empresa, ¿ya? Solo es el 20% de todo el monto. Que son los que no pueden acceder, porque las grandes empresas sí pueden acceder a platas frescas de algunas grandes empresas que están afiliadas. Pero solo es el 20%. O sea, esto es un pozo gigantesco. Tú dices el tema de los ejecutivos. Yo tengo antecedentes concretos. Ejecutivos que van por el día, ejecutivos de FB que viajan por el día a Panamá y Islas Vírgenes. ¿Ya? Bueno, no es ilegal, pueden ir a Islas Vírgenes de Panamá, pero a ver. ¿Qué es eso? Se necesita una firma presencial. No podía darse una firma electrónica ni la huella. Había que poner una firma presencial. Son lugares donde hay buenas playas también. Sí. Pero digo, no creo que vaya por el día. No creo que vaya por el día. Entonces, nos tenemos que ir. Muchas gracias a Alberto Mayol, el intendente, a Hugo Herrera. Fernando, antes de terminar, bien cortito, me gustaría aprovechar el momento para hacer un llamado a la prudencia a propósito de lo que está pasando en Ercilla, porque algunas personas de la oposición, principalmente del Frente Amplio, han aprovechado esta situación para llamar a casi un linchamiento a tu primo tío Alberto, al intendente, a tu no pariente Luis Mayol. Yo creo que aquí lo más sensato es esperar la resolución de la investigación, y también espero que el gobierno, yo creo que va a ser así. De hecho, la ministra Cecilia Pérez va a viajar a la Araucanía, como lo tenía pensado, así que espero que el gobierno también se haga parte, y el llamado es a la prudencia también de la oposición. Mi amigo vínculo es que yo he comprado vinos que él vende. son los buchones. En el lobby bar de Hotel Sheraton Santiago se vive un entorno inigualable junto a la mejor música en vivo los días martes y jueves. Además, los días miércoles venga a conocer las últimas tendencias en el desfile de modas con un DJ invitado. Visite Sheraton Santiago. Volvemos. A la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.